Hola, hola, bienvenidos a Sintonía Vital, el podcast que te llenará de energía y te hará moverte al ritmo de la vida. Y tú, ya sabes a qué ritmo va tu vida. Antes de comenzar con este episodio, quiero hacer una mención especial a Clínica Uniderma Perú, que ha hecho posible este espacio. Y en este primer episodio de Punto de Vista nos encontramos con la oftalmóloga y especialista en retina y vitrio, la doctora Ada Paza. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar esta invitación a nuestro primer episodio de Punto de Vista, como le había mencionado, que es un segmento de Sintonía Vital. Doctora, estamos en un nuevo clima, Lima con un clima muy cambiante, el frío. Yo le quiero contar, yo manejo scooter para venir al Ok. trabajo y cuando vengo, el aire tan frío me cala en los ojos y siento que se me resecan. Luego a veces tengo la visión borrosa. ¿Cómo eso podría ser perjudicial para todas las personas que utilizan los medios de transporte como las bicicletas, los scooters para trasladarse? Es importante lo que nos comentas porque la situación del clima es cambiante. Cada vez que hay un cambio de clima hay nuevas enfermedades a nivel ocular. Una de ellas, por ejemplo, es la conjuntivitis atópica. En este momento en que hay más humedad, hay mayor proliferación de mohos, de esporas, y es muy posible de que eso pueda interferir en algunas personas que son atópicas. ¿Sí? Lo que también podemos utilizar son algunos protectores oculares cuando tenemos, por ejemplo, el aire acondicionado encendido en el auto, o si de repente tenemos la costumbre de ir con la ventana abierta, de repente incluso como copiloto. Siempre es importante, incluso en pacientes que ya tienen diagnóstico de ojo seco o incluso en aquellos que tienen cirugía refractiva, porque la condición de la lágrima cambia con este ambiente cambiante. De Lima, ¿verdad? Ujú. Yo a veces ya ni puedo ver porque está de verdad, se me pone la visión muy borrosa y entonces yo me pongo a pensar, es una consecuencia en bastantes personas que utilizan la bicicleta, el scooter y que puede generar quizás algún tipo de, no sé, de riesgo para la persona. Doctora, ¿y esas personas que utilizan lentes quizás oscuros para manejar, usted cree que es recomendable como manera de protegerse? Hay ciertas situaciones en algunas personas que conducen que se llama fotofobia y existen algunas medidas ópticas de ayuda. Es cierto, los filtros nos pueden utilizar de repente como un filtro pavonado en la parte superior de los lentes. Esto nos ayuda para que el sol no dé directamente a nuestros ojos cuando estamos conduciendo. No se recomienda que sea un lente pavonado completamente o un lente de sol. Se recomienda que sean lentes fotocromáticos. Los lentes fotocromáticos tienen esta oscuridad o esta opacidad de acuerdo a un porcentaje que ya va a estar indicado por el oftalmólogo y solamente se activan frente a la radiación solar. Ah, entonces como que cambian de color, Así es, se se ponen más oscurece. oscuros con el sol. Ay, qué Ujú, interesante. Creo que sería una muy buena opción para ujú, todas las personas que utilizan o que realmente salen a la calle en general, ¿no, doctora? ujú. Doctora, yo había mencionado al inicio que usted es especialista en retina y vitrio. ¿Usted nos podría comentar ya a profundidad exactamente qué es la retina, qué es el vitrio? En oftalmología tenemos múltiples subespecialidades y la parte interna del ojo, que es una membrana que está compuesta por varias neuronas, es la que nos va a permitir captar la luz. Esta membrana se llama retina, es la parte interna del ojo. No se ve a simple vista, tenemos que hacer algunos exámenes con dilatación pupilar para poder observarla, para poder darle tratamiento, incluso para de forma preventiva poder examinarla, ¿no? Entonces, la retina y el vitrio son porciones de la parte interna del ojo y también se denomina segmento posterior. Doctora, ¿y cuáles son las afecciones más comunes que uno puede o que usted como oftalmóloga ha detectado en sus pacientes? Bien, en nuestra práctica diaria tenemos pacientes con retinopatía diabética. El paciente diabético es una persona que a la larga, debido a los picos de hiperglicemia, va a tener daño a nivel vascular. Nuestra retina está ricamente vascularizada y todo paciente con diabetes debe realizarse un control oftalmológico al menos una vez al año. Más aún si el paciente tiene más de 15 años de diabetes, ya que se pronostica que más del 80% de ellos ya tiene algún grado de retinopatía diabética. Además de ello, están los pacientes adultos mayores que tienen problemas de la mácula. La degeneración macular relacionada con la edad es una enfermedad degenerativa que conforme van pasando los años el paciente va teniendo mayor daño a nivel de la mácula. Y luego están los pacientes que por ser pacientes con miopía tienen más riesgo de tener problemas degenerativos de la periferia y esto solamente se puede observar a través del fondo de ojo. Doctora, y usted está hablando en este caso de las afecciones de la retina en vitrio Uh -huh. en personas mayores, pero estas afecciones también se pueden presentar en Por quizás en un supuesto. público más pequeño. Así es. También tenemos práctica en retina pediátrica. Tuvimos la oportunidad de poder trabajar tanto en el hospital
del Instituto de Salud del Niño como en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, en donde hemos adquirido mucha experiencia en retinopatía del prematuro. Retinopatía del prematuro es una afección que no solamente se va a ver cuando el bebé está en crecimiento, sino que se tiene que hacer un seguimiento de los casos, ya que los bebés, al tener tratamiento con láser o con antiangiogénico, pueden desarrollar a la larga miopía alta o pueden incluso tener daños en la retina periférica que puedan desencadenar un desprendimiento de retina. En los pacientes pediátricos también es importante en aquellos que tienen algún síndrome que puede llevarlos a tener miopía exageradamente alta, y lo cual se llama miopía magna, y ellos pueden tener necesidad de revisión incluso bajo sedación para examinar muy bien la retina periférica. Doctora, ¿y cómo un padre se podría dar cuenta que su hijo a temprana edad sufre de estos padecimientos? Existe un signo que se llama leucocoria, sin embargo, la leucocoria ya nos indica un daño severo en la retina de los pacientes. Lo mejor y más importante es la prevención, que un bebé tenga un control oftalmológico generalmente durante el primer mes de nacido para evaluar esa parte de leucocoria, y si tenemos de repente un niño un poco más grande, dilatarlo para poder observar la retina. Doctora, y en los pacientes que ya son mayores, como se menciona, ¿no? Tal vez diabéticos de más de 15 Ujú. años, que tienen retinopatía diabética u otros problemas, ¿cómo esto puede afectar en su calidad de vida del día a día? Es importante la pregunta porque muchas personas que tienen retinopatía diabética pueden permanecer con una visión central aún en fases muy avanzadas de la enfermedad. Y cuando se desprende la retina, recién tienden a tener una baja visual súbita. Esa baja visual del paciente diabético nos está evidenciando daño permanente. Entonces, un paciente diabético debe revisarse muy frecuentemente, de repente incluso hasta cada 2 o 3 veces en el año, cuando tiene retinopatía diabética. En cuanto a los síntomas en retina son meramente visuales. Estamos hablando que la baja visión, ver luces, ver sombras o incluso ver una visión distorsionada, nos está hablando de que el paciente puede tener un problema de retina, y la evaluación oportuna es indispensable para poder abordar el tratamiento adecuado. Doctora, qué importante lo que usted nos menciona, porque normalmente uno acude al oftalmólogo cuando tiene algún tipo de problema que es muy notorio, ¿no? Tipo, Ujú. ay, mi ojo se pone rojo o quizás veo de manera un poco borrosa, pero es quizás la retina, tiene que pasar algo más grave para que nosotros podamos recién darnos cuenta. Así es, así es. No es una característica externa, estamos hablando de la parte interna del ojo. Incluso recomendarles a los familiares de aquellos pacientes diabéticos o a los padres de los pequeños, porque ellos a veces no nos van a manifestar, ¿no? No nos van a manifestar una situación externa que pueda ser alarmante. Más bien muchas personas acuden al control oftalmológico cuando el ojo pica, cuando el ojo arde, cuando el ojo está rojo, cuando tienen una hemorragia subconjuntival o cuando tienen legañas. Y no es esa la situación de la retina. La retina está en la parte interna del ojo y, como te comento, nos da cambios visuales. Doctora, disculpe que le corte, es que ha llegado el momento de la dinámica del día que se llama Desconcertando al invitado. Y esta dinámica llegó gracias a Clínica Oftalmológica Perú. Doctora, le cuento a grandes rasgos en qué consiste la dinámica. Básicamente tenemos una cajita con bastantes preguntas ¿Ok? que no están relacionadas con el tema de la entrevista del día de hoy, es para conocerlo un poco más. Así que tiene que sacar un papelito y leerlo y contestar. Perfecto. Si pudieras pasar un día con una celebridad, ¿quién sería? Oh, perfecto. Bueno, yo soy fan de los Beatles. ¿En serio? Sí, desde que era adolescente, bueno, conocí las canciones de los Beatles y de ellos como separados, ¿no? Cuando vino Paul McCartney a Perú, estuvimos en el concierto con una de mis mejores amigas en su cumpleaños, celebrando pues este gran concierto, el primer concierto de un Beatle en Perú. Sí, así que definitivamente sería un día de música con Paul McCartney. Con Paul McCartney. Doctora, ¿y a dónde le gustaría ir con él quizás? Me gusta mucho la playa, mi familia es de Cañete, entonces Ah, sería en Cerro Azul. se resulta, Ujú. doctora. ¿Y usted que tal vez algún potaje que le gustaría comer con él o no sé, le prepararía algo? Definitivamente ceviche y sopa seca con carapulcra, porque tengo también familia de Chincha. De Sí, Chincha. Uy, doctor, entonces estaría, pero sumamente divertido. Un día en la playa con Paul McCartney, que tal vez que le cante algunas canciones también, ¿no? así es, un mini concierto Un medio concierto privado en la para playa. Cañete. Claro, doctora, qué divertido, qué divertido. Ah, tal vez algún otro artista que le gustaría. Me gusta mucho también la música de Andrea Bocelli, es un cantante extraordinario, también sería excelente. Ujú. Excelente. ¿También en el mismo lugar, en la misma playa o...?
Quizás sería diferente un ambiente de repente un poco más clásico como el Museo de Arte de Lima. El Museo de Arte de Lima, qué increíble, doctora. Yo me estoy imaginando ahí esas citas, sería maravilloso, maravilloso. Así que con estas respuestas la doctora llegó a la dinámica del día gracias a Clínica Oftalmológica Perú. Y doctora, continuamos con la entrevista. Yo le quería preguntar, usted en todos sus años de experiencia, ¿considera que la tecnología ha avanzado bastante en el ámbito de la oftalmología y ahora le resulta más fácil quizás detectar alguna enfermedad de sus pacientes? Por supuesto, en oftalmología el avance más importante ha sido en imágenes, junto con la tomografía de coherencia óptica, que nos va a dar imágenes casi histológicas de la retina. Incluso tenemos aquí también en la clínica el tomógrafo, que es también angiógrafo, que nos va a dar incluso la circulación por capas. La retina tiene diversas capas de circulación, ¿sí? Y también la coroides, que es otra capa mucho más profunda por debajo de la retina. Estas imágenes no podían ser vistas anteriormente. Se hacían fotografías de retina, se hacían angiografías con contraste, pero era muy poca la información que podíamos obtener a nivel histológico y ahora con la tomografía de coherencia óptica esto es posible. O sea, detectar esos problemas es mucho más sencillo. Antes eran... Así es, a evidenciar en qué capa de la retina se encuentra el daño, incluso poder establecer si se trata de una lesión antigua o una lesión nueva, porque la tomografía de coherencia óptica con angiografía sin contraste nos permite ver la vasculatura anormal y normal de la coroides. Doctora, ¿y en ámbitos quizás quirúrgicos Ujú. hay algún tipo de avance tecnológico también que les haya facilitado? También lo hay, estamos hablando de que las vitrectomías en la actualidad se manejan con un menor calibre. Eso significa que las incisiones que hacemos para poder operar dentro del ojo cada vez son más pequeñas, con instrumentos más finos, con velocidades mucho más rápidas de vitrectomía, y esto nos facilita operar no solamente adultos, sino también operar bebés. Eso ha sido un cambio importante en la tecnología en cuanto a retina y vitrio. Doctora, y ahora que hablamos de operaciones, normalmente, o yo he escuchado a muchas personas que les da miedo someterse a operaciones que tienen que ver con la vista, con los ojos. ¿Usted cree Ujú. que, o usted cuéntenos desde su experiencia, realmente son perjudiciales esas operaciones? ¿Son rápidas, sencillas, indoloras quizás? Ok, existen varias cirugías a nivel intraocular. Una de las más famosas es la cirugía de catarata, que en la actualidad incluso puede realizarse con bloqueos, puede realizarse a través de gotas tópicas de anestésico o la inyección solamente de subconjuntival de anestesia. Hay múltiples formas de otorgar anestesia para que el paciente que se opera de la cirugía ocular se pueda operar. En cuanto a nosotros que hacemos cirugía de retina y vitrio, nuestras cirugías son con bloqueo retrovulvar, que significa que colocamos anestesia alrededor del globo ocular para que los músculos no tengan movimiento y el paciente no tenga dolor. Y además de ello es posible que sea necesario que tengamos el control de un anestesiólogo que controle las funciones vitales de nuestro paciente para mayor seguridad. Doctora, ¿y esas operaciones también se hacen a un público menor? Sí, en pacientes pediátricos los controles de fondo de ojo incluso y las cirugías tienden a ser con anestesia general. En algunos pacientes, la anestesia puede ser solamente sedación inhalatoria, que es una sedación mientras solamente dura el procedimiento, que puede llegar a ser muy corto, como las fotocoagulaciones láser, o puede necesitar incluso una intubación de acuerdo al requerimiento de la cirugía, a cuánto dura este procedimiento. Doctora, y en todos sus años también de experiencia, ¿usted o en ese momento le gustaría comentar o contarnos alguna experiencia que recuerda con algún paciente, quizás que fue gratificante, quizás algún inconveniente que tuvo o en general? Ok, en todas cirugías siempre vamos a tener éxitos y vamos a tener pacientes que han tenido un poco más de cuidado en su posoperatorio, ¿sí? Sin embargo, quizás lo que recuerdo en la actualidad como algo gratificante para mí es poderle haber dado asistencia en tratamientos de retina y vitrea a mis familiares, tanto a un tío mío que tiene solamente un solo ojito, el otro ojo lo perdió por un desprendimiento de retina que lamentablemente no fue diagnosticado a tiempo, y en el segundo ojo pude intervenir haciendo tratamientos con láser ya que tenía lesiones periféricas como agujeros y desgarros en retina. Tratando ese ojito, hasta el momento él permanece con una visión de 20/20 en el ojito único. Entonces, para mí es gratificante haber podido hacer la subespecialidad, aprender a evaluar a los pacientes en cuanto a retina y vitrio y poder darles tratamiento. En cuanto a pacientes que de repente han sido un poco más difíciles, están aquellos bebés con retinopatía del prematuro con desprendimiento de retina, que son un reto para todo retinólogo.
y en la vida me ha dado la oportunidad de poder tratarlos quirúrgicamente e incluso salvarlos en algunos casos de la ceguera. Ujú. Doctora, usted ha mencionado algo muy interesante porque cuando usted tiene esa especialidad o es especialista en algo, la familia siempre recurre, ¿no? Como esa persona sabia que le puede ayudar, que le puede orientar. ¿Usted cómo su carrera ha involucrado mucho en los cuidados de usted misma y de su familia? Cuando nosotros hacemos la subespecialidad, siempre nos damos cuenta de que hay un paso más que dar, aparte de lo que es la especialización en oftalmología. Entonces, decidí hacer la subespecialidad no solamente para poder apoyar a muchos más pacientes, sino también para poder apoyar a mi familia, ¿no? Es un enriquecimiento. Estamos hablando de que no solo termina en hacer la subespecialidad, sino que constantemente estamos buscando información y es casi como un hobby, tener de repente un diagnóstico difícil o diferente y buscar mucha información para poder dar tratamiento y ayuda a los pacientes. Doctora, ¿y usted en qué momento de la carrera se dio cuenta que le llamaba la atención la retina y vitrio? Porque hay Ujú. otras subespecialidades, pero esa la decidió. ¿Por qué? Mi primer contacto con la retina y vitrio ha sido cuando ya estaba fuera de la residencia, ya como diagnóstico me refiero, cuando trabajaba en el hospital San Bartolomé, que es un hospital materno-infantil, y diagnosticó por primera vez un paciente con retinopatía del prematuro. Se me hizo tan factible hacer ese diagnóstico, aún siendo una persona que recién terminaba la residencia, que dije me voy a dedicar a ver pacientes de retina y vitrio. O sea, fue como que esa es su motivación. Ujú. Qué interesante. Doctora, y ahora quiero hablar con usted sobre la importancia de los chequeos oftalmológicos seguidos. ¿Qué tan importante es recurrir o llevar también a nuestros hijos a que se hagan unos chequeos oftalmológicos con cierto periodo de tiempo? La importancia de un control oftalmológico completo va a darnos información de todo el globo ocular y de su función. No es solamente bueno que llevemos a un paciente a solo hacerse una medida de vista, sino que el control sea completo. En niños se realizará un examen para descartar que uno tenga estrabismo o que tenga un problema de forias o que tenga de repente algún problema inflamatorio. Los niños, como les comento, no dan mucha información. Uno tiene que buscar en la parte interna del ojo y en la parte externa si encontramos alguna alteración, además de lo que es visión. En pacientes adultos, de igual manera, nosotros vamos a hacer una evaluación usualmente completa que va a incluir la tonometría, que es tomar la presión de los ojos de los pacientes, una evaluación oftalmológica en la hendidura y una dilatación pupilar que incluya la evaluación de la retina central y periférica, además de que de repente el paciente tenga uso o no de lentes, ¿no? Doctora, usted menciona algo muy importante. Normalmente las personas cuando tienen algún problema de la vista o empiezan a ver, no sé, quizás no tan bien, van y se compran lentes con medida. Pero ¿qué tan perjudicial puede ser ir a comprarse lentes y no acudir realmente a un centro oftalmológico Uh -huh. especializado? Muchas de las condiciones oculares van a determinarse por baja visual, pero no todas. Como les comenté, hay pacientes que pueden tener problemas en retina y no tener ningún síntoma hasta que la visión central se compromete. Entonces, la evaluación de solamente usar lentes es como el primer paso de nosotros. Nuestra consulta oftalmológica comienza con la evaluación de la agudeza visual y no es que concluya con la agudeza visual o con la medida de vista. Al contrario, estamos hablando de que el paciente debe iniciar con una evaluación de la visión y continuar con la evaluación oftalmológica, que consiste en revisar cada estructura ocular. Al finalizar de todo ello, si el paciente se encuentra en una condición saludable, se podrán recetar lentes. Y si no, podrían recetarle otros procedimientos, Por doctora. supuesto, hay pacientes, por ejemplo, que pueden tener problemas inflamatorios y hasta no ceder ese proceso inflamatorio, no se va a poder recetar lentes. Por ejemplo, en pacientes con diabetes. En pacientes con diabetes, mientras presentan edema macular diabético, la visión va a cambiar por el edema, pero no es hasta que terminemos de reabsorber ese edema hasta que podamos tener una evaluación. Incluso si el paciente tiene la glucosa muy exageradamente alta, la medida de vista cambia. Entonces, una medida de vista en un paciente con diabetes siempre va a tener condiciones. Que la glucosa esté considerablemente estable, eso significa menor del 7% de hemoglobina glicosilada, o que anatómicamente podamos encontrar que su retina está estable y que no tenga edema de mácula. Doctora, que entonces si la glucosa de un paciente está en un diferente intervalo, su medida puede cambiar y Por que supuesto. puede comprarse unos lentes que no le sirvan. Así es, así Entonces es. es perjudicial ir a ese tipo de lugares donde te miden la vista solamente, porque no te preguntan ni siquiera si Uh tienes -huh, diabetes, glucosa o ese tipo de no preguntas que son uh muy -huh. importantes. Creo que en ese caso la mejor opción sería acudir a un centro oftalmológico especializado, ¿verdad? Así es.
Siempre una evaluación completa y quién más que un centro oftalmológico. Pero, doctora, ¿usted considera que hay algún tipo de cuidado ocular que esté muy infravalorado hoy en día? Como cuidado, sí, la higiene de borde de pestañas. Es algo muy frecuente en los adultos mayores que tengan escozor, que tengan ardor, que tengan lagrimeo, y eso a veces se puede solucionar tan solo con la higiene de párpados y pestañas. ¿Cómo es la higiene de párpados y pestañas? Lo más probable es que nadie de acá lo haya Así hecho. es, no lo hacemos exactamente. Cuando el paciente va avanzando en edad, la piel cambia y el borde del párpado se tiende a volver más grasoso, retiene demasiada grasa y eso condiciona las infecciones. Lo que podemos hacer es hacer tratamientos de limpieza. Existen también soluciones para ello, por ejemplo, una solución en toallas o en espumas para limpieza palpebral, pero también lo podemos realizar con paños tibios de cloruro de sodio o de agua hervida, no de agua de repente destilada es demasiado irritante. Entonces podemos hablar de agua hervida sola, entibiada más o menos a unos 40 grados, y con ello va a poder limpiarse el exceso de grasa de los bordes del párpado, sobre todo en adultos mayores. ¿Cada cuándo tenemos que hacer esa limpieza, Podría doctora? hacerse de repente 2 veces en la semana para extraer la cantidad de grasa y porque la grasa también es buena que la tengamos en el rostro, pero no en exceso. Claro, doctora. Y también para todas esas personas que trabajan todo el día, ahora que está de moda los trabajos en casa, el home office y la digitalización ha evidenciado pues el trabajo delante de las computadoras. ¿Qué consejo le daría a todas esas personas que realmente pasan más de 10 horas en jornadas largas de trabajo Ujú. con los ojos expuestos a esa luz que emiten los dispositivos electrónicos? Sí, lo primero es una evaluación oftalmológica para detectar si es que no tenemos ningún problema importante con respecto a la luz, como fotofobias o de repente pupilas que tengan poca reacción o incluso si necesitamos realmente lentes, ¿no? Los pacientes que utilizan aparatos electrónicos por muchas horas tienden a tener dos problemas importantes. El primero es el problema de enfoque. Trabajar a una distancia de 50 centímetros ocasiona que tengamos una contractura de un músculo interno en el ojo que se llama músculo ciliar. La contractura de ese músculo te hace doler la cabeza, te da cansancio visual e incluso te hace que el enfoque solamente lo tengamos a esa distancia y luego nos cueste trabajo poder enfocar a otras. Entonces, trabajar a 50 centímetros también merece un descanso. ¿Qué hacemos? Hay una regla muy simple y sencilla que se llama regla 20-20-20, que significa que cada 20 minutos de uso de computadoras, celulares, tablet o situaciones que son de cerca, incluso los libros, debamos descansar por 20 segundos mirando una distancia de 20 pies, que son 6 metros. Entonces ahí la recomendación que la computadora la tengamos cerca de una ventana para poder jugar con nuestro enfoque de cerca, de 50 centímetros de la computadora, y de lejos a través de la ventana. El segundo problema que tienen los pacientes que usan computadora es el ojo seco. Al no parpadear, la persona va a tener una resequedad en la superficie ocular. Se pueden dejar indicaciones de uso de lágrimas lubricantes para los pacientes que tienen jornadas largas de trabajo en computadora. Doctora, y ya para finalizar, ¿qué le diría a todas esas personas que consideran que la salud visual no es tan importante hoy en día? Uno de los órganos más importantes es el ojo, ya que es la ventana hacia el mundo externo. Un niño, un adulto joven o un adulto mayor va a necesitar de su vista, de una vista sana, para poder interactuar en el mundo. ¿Sí? Es muy difícil para aquellos pacientes que ya perdieron visión poder acostumbrarse nuevamente a su entorno. Existen también subespecialidades como la baja visión que les ayuda a esa rehabilitación. Pero ¿qué es mejor? Prevenir que lamentar. Muchas gracias, doctora, por estar en nuestro primer episodio de Punto de Vista. Quisiera preguntarle si es que tiene alguna red social con la que nos podamos contactar con usted o quizás buscarla para seguirla. En Facebook estoy con mi nombre completo, Ada Carola Paza Ávila, y a través de la Clínica Oftalmológica Perú, a la cual se puede uno escribir a través del WhatsApp o de las redes sociales. Muchas gracias, doctora Ada. Ha sido un placer tenerla en este primer episodio de Punto de Vista que llegó gracias a Clínica Oftalmológica Perú. Y con esto hemos llegado al final de otro emocionante episodio. Recuerda que la vitalidad está al alcance de todos. No olvides sintonizar tu vida en Sintonía Vital. Nos encuentras en todas las redes sociales de la parte de abajo. Ya sabes que este espacio llegó gracias a Clínica Uniarme Perú y a Clínica Oftalmológica Perú.